siempre fiel de tu luz portador. Mi esperanza es Yahweh, mi Dios, y su Hijo es más grande que yo. Los adoro y anhelo a los dos. Los adoro y anhelo a los dos. El espíritu lo afirma, la palabra lo confirma. Mira, el mundo gira, las naciones conspiran, como loco me miran. Esas almas perdidas trato de convertirlas, de sanarles la herida. Escúchenme, por favor. Este mensaje viene de Dios. Es la verdad, no hay mentiras, es la ley que me inspira. Por encima camina, la verdad es quien me cuida. Muchos dicen que no merezco tu amor, y es cierto, pero sigue siendo tú mi Lord. Desde el vientre sé que Él me llamó, y voy a hacer tu voluntad, como no. Y voy a hacer tu voluntad, como no. Tu voluntad siempre primero, por ti me muero, buscando a todo extranjero. Los de mi pueblo, de Israel, herederos, aquí te espero. Como buen obrero, como buen jornalero. Tesoros en el cielo, semillas en el suelo. No me importa el dinero, ¿para qué lo quiero? Si no te tengo a ti, me caigo al agujero. Aquí traigo el antídoto para el veneno. Las falsas doctrinas aquí me las quemo. Les prendo fuego, les prendo fuego. Yahweh las consume, Él es el ser supremo. Muchos dicen que no merezco tu amor, y es cierto, pero sigue siendo tú mi Lord. Desde el vientre sé que Él me llamó, y voy a hacer tu voluntad, como no. Y voy a hacer tu voluntad, como no. Can, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andamos? Todo bien por aquí. Todo bien, qué bueno, qué bueno. Pues una vez más, ¿no? Como siempre, aquí andamos. Shalom, shalom. Yahweh Bashim, Shalom. Yahweh Basham Yahushua Barakatah. Buenas noches. Yahweh Hacham, Yahweh Shai Barakatah. Buenas noches. Sí, como les decía, ¿no? Una vez más aquí haciendo otro video. Como siempre, le queremos dar, antes que todo, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh Basham Yahushai, Bahasham Rakah Kwadash, y le queremos mandar un saludo a todos aquellos hermanos que hacen el trabajo para Yahweh con amor y sinceridad, ¿no? Y el día de hoy, como dijimos en la otra clase, ¿no? Íbamos a hacer un estudio de la predestinación, y pues aquí está, ¿no? Es un pequeño estudio, no es muy grande, pero con el favor de Yahweh, ¿no? Nos es edificante para todos. Como siempre, a darle, ¿no? La escritura es primero, y tenemos que hacer el tiempo para Yahweh, ¿no? Porque Yahweh es el que nos cuida, el que nos da la vida, el que nos da la oportunidad de regresar a Él por medio de su Hijo, y le tenemos que dar gracias, ¿no? Por permitirnos hacer estos videos para edificación de nuestra gente, ¿no? Los morenos, los latinos, los nativos de América. Y primero saca ese versículo que hemos estado, Salmo 119 y versículo 9, ¿no? Y la razón que a veces escogemos versículos al empiezo de la clase es para irnoslos aprendiendo, ¿no? Y memorizándolos para cuando alguien los necesite, ¿no? Los podamos compartir, ¿no? Salmo 119. Este es el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, ¿no? Pero si no conocemos su palabra, ¿cómo la vamos a guardar, ¿no? Entonces tenemos que conocerla primero para poder aplicarla en nuestras vidas.
Y ese es el plan, ¿no? De enseñarle a otros lo que Dios nos ha dado por medio de su Espíritu y compartirlo con nuestra gente. Y como les dije, ¿no? De una palabra en una palabra vamos a ir aprendiendo el hebreo, ah, y agarrar también conocimiento del griego y pues lo mejor que son las escrituras, ¿no? Como les dije, el día de hoy vamos a empezar, primero vamos a ir a Romanos 8 y 28. Y pues de ahí vamos a comenzar, ¿no? Romanos 8 y 28. 8 y 28, ¿verdad? Déjalo, pongo aquí, no lo puse. Ahí está, 8, 28 al 30. Pero vamos a ir de uno por uno, ¿no? Espérame, ok, al 30, ¿verdad? Ok, Romanos, capítulo 28. No, 8, No, capítulo sí, 8. capítulo 8, versículo 28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es, al principio dice a los que conforme, ¿qué? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, ¿verdad? Así es. Y no lo puse ahí, pero cuando lo estaba leyendo dije, porque ese no es el tema del día de hoy, ¿no? Pero dije, lo voy a leer, lo vamos a leer y lo que diga el Espíritu, ¿no? Y ahí cuando dice los que aman a Dios, ¿verdad? Y sabemos que si lo amamos tenemos que guardar sus mandamientos, ¿no? Entonces, aquí tengo primera de Juan 5 y 3. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cumplir, ¿no? Entonces, ahora sí, vuélvelo a leer y ya le sigues al 29. Ok, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ahí dijo otra cosa, ¿no? Bien, interesante, importante, que tenemos que ser a la imagen de su Hijo. Entonces, y primero menciona los que aman a Dios, ¿no? Entonces, Así si es. amamos a Dios, tenemos que también amar a su Hijo y tenemos que seguir el ejemplo porque tenemos que ser como Él, a imagen de Él, obediente, obediente hasta la muerte, siguiendo y guardando los mandamientos de Yahweh, Bahasham Yahweh Shai. Es como tenemos que actuar en estos días, porque si te predestinó, también te pudo haber predestinado tanto como para la vida eterna como para la muerte también. No, entonces, predestinación, ¿qué es lo que nos toca a nosotros hacer, no? Y si nos llamó porque lo amamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos nada más creyendo y hablando o estamos haciendo y siguiendo, guardando la palabra? Lo que hemos estudiado, pues todos los estudios que hacemos es de lo mismo, ¿no? Es la obediencia, la desobediencia, la perfecta balanza, ¿no? Entonces, predestinación. Vamos a mirar también que no nada más es para bien, sino que hay predestinación también para mal. Entonces, síguele. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, como les digo, predestinación, ¿no? Predestinación. Está ya escrito lo que va a pasar. Yahweh ya sabe quiénes son los que van a ser salvos
y quiénes son los que van a ser destruidos. Y nosotros tenemos que simplemente seguir el espíritu, ¿no? Lo que Yahweh nos dice que hagamos. Si estamos siguiendo y guardando los mandamientos, hay que seguirlo. Y si no, como dice la escritura también, ¿no? El que es inmundo, sea inmundo todavía, ¿no? El que es injusto, sea injusto todavía. Aquí ese es a veces el mensaje, ¿no? Que damos de que somos directos y les tenemos que decir la verdad, y nada más somos los mensajeros, damos el mensaje. No queremos convencer a nadie, no podemos convencer a nadie. No, solamente hablar lo que Dios nos ha dado de hablar y corregir, como estudiamos también el otro día, ¿no? Corregir en justicia con su palabra. Y es lo único que podemos hacer, y esperar y orar que Dios no nos quite de su espíritu, ¿no? Que al contrario, que nos dé doble porción de su espíritu, ¿no? Como le pidió Eliseo a Elías, ¿no? Entonces, tenemos que ser espirituales, ¿no? Y sabemos que siguiendo la ley de Yahweh, eso nos convierte en espirituales, ¿no? Siguiendo sus mandamientos y siguiendo, como dice ahí, ¿no? A la imagen de Cristo. Tenemos que hacer a la semejanza a lo que Él hizo, ¿no? Entonces, predestinación, la primera palabra, en el griego es la concordancia 4309 y se pronuncia prarizo, y es predeterminar, limitar de antemano, determinar antes, ordenar o predestinar, ¿no? Y unos versículos donde nos muestra esta palabra está en Primera de Corintios 2 y 7, y vamos a ir también a Efesios 1 y 3. Ese libro es de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, la sabiduría desde antes la predestinó también, ¿no? Entonces, vuelvo a leer. Primera de Corintios 2, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, si te predestinó a ti, no, también predestinó a la sabiduría. Y por eso dice que Él le da sabiduría a quien Él quiere. No, como dice, hay tampoco lo puse ahí, pero hay dos tipos de sabiduría, ¿no? Que es Santiago. Alguien lea Santiago, creo que es el... ¿Santiago qué? Espérame tantito. 3 y 13. Santiago 3 y 13. 3 y 13. Esta es la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Síguele. 14. Aquí lo voy a leer yo. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Versículo 16 dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica,
amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Versículo 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Entonces, esa misma sabiduría fue predestinada también para los que fueron predestinados a recibirla. Si tiene sentido. No, porque puedes creerte sabio y estás yendo en contra de Dios y eres, como decía Gino, perverso, diabólica, animal, terrenal. No, todo lo contrario de lo que es la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, igualmente, la sabiduría que predestinó desde el principio va a ser aceptada y recibida por aquellos que Dios predestinó a aceptarla y recibirla. Y lo mismo que te dice Juan 4, creo que es 6, Juan 6 y 44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, es una conexión que solamente Yahweh pudo poner en conexión. Él es el que te habló, él es el que te hizo que aceptaras a su hijo. Simple y sencillo. Nada más que hay gente que no cree en lo que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque igual mismo Yahweh les puso ese espíritu de no aceptarlo. Y tenemos que nosotros aceptar lo que dice la escritura y seguir haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero no nos vamos a salir, pero a veces cuando estoy haciendo el estudio se me van muchas escrituras, ¿no? Y cuando estamos haciéndolo, pues las tenemos que sacar por medio del Espíritu, ¿no? Vamos a Efesios 1 y 3. Este es el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Yahweh Shai, porque nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, Yahweh Shai, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está. Nada más porque Él quiso. Y es lo que Dios quiere. Y por eso, como decía la rola, ¿no? Tu voluntad siempre primero. Porque es lo que debemos de aceptar. Y lo que a veces, si nos predestinó desde antes de que el mundo fuera, desde antes de la fundación del mundo, ¿qué andabas haciendo? ¿Dónde estabas? No, por eso dice, te perdiste, oh Israel, mas en Yahweh está tu ayuda. Nos perdimos, nos desviamos del camino. Andábamos en muerte, ¿no? Como dice Ezequiel 37, éramos los huesos secos. Pero Yahweh, por medio de su agua espiritual, ¿no? Su palabra, nos sacó de ahí del estado en el que estábamos. Y él es solo digno de alabanza, ¿no? Por el afecto, dice, por el afecto de su voluntad. Simplemente porque él quiere hacer las cosas, las hace. Pero tenemos que aceptar su palabra, ¿no? Su palabra es nuestra guía, nuestra luz en el camino. También hicimos el estudio, ¿no? De la luz y las tinieblas. Así es. Entonces, ahí mismo en Efesios, bríncate al 11.
Esta es la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. Según el propósito al que haya sido llamado. Por eso, hay gente que nosotros no podemos transformar a nadie. Y a veces es el mensaje que se pierde, ¿no? Porque hay gente que piensa que el mensaje es para todo el mundo. Y no, Yahweh ya tiene selectos, ya tiene electos. Y ahorita vamos a entrar ahí, ¿no? Porque no tengo muchas escrituras en esta, pero vamos a ir ahí lo que acabo de decir, ¿no? Vamos ahora a los que siguen. Vamos a ir a Romanos 11, del 1 al 10, y vamos a ir a Zacarías 13 y 8 y 9. Este es el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Versículo 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? La divina respuesta: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Fíjate bien, dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Versículo 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Ya ves, fíjate bien, unos lo van a alcanzar, pero los demás van a ser endurecidos. ¿Y qué dice? Versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, o sea, es lo mismo. Muchos van a oír, muchos no van a oír, pero el remanente escogido está ahí. Y la razón de que esto todavía no se acaba y todavía no miramos la gloria de Yahweh Ba'asham Yahweh Shai cuando venga, es porque ese número tiene que cumplirse. El número que está predestinado a ser salvo se tiene que cumplir. Y no es el tiempo hasta que Yahweh diga, este es el tiempo. Y no los podemos contar porque no podemos decir, oh, faltan 2, faltan 3. No, es cuando él diga. No, porque si es un tercio de Israel, y ahorita vamos a ir ahí, ¿no? Si es un tercio de Israel, y dijo que Israel y la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo, que no se puede contar. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo vamos a buscar un número que no sabemos ni cuál es el número exacto? Y no podemos irlos buscando de uno por uno o por nombre, porque todo es por medio del Espíritu. Y por eso Dios es el que hace el llamado y el que va a regresar es el que Dios le abrió los ojos y los oídos para que vean y para que oigan hasta el día de hoy. Síguele. Versículo 9. Y David dice:
Se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. 10. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agobiales la espalda para siempre. Y es como una oración, ¿no?, que hizo David. Pero el punto era lo que ya dije, ¿no? Es Yahweh es el único que sabe, ¿no? Dice incluso que ni siquiera el Hijo sabe la hora en que va a venir, más que el Padre. Pero tienen que acontecer cosas antes de que eso pase. Y sabemos que está todo pasando y está todo pasando rápido. Y por eso tenemos que hacer lo que Yahweh te ha predestinado a hacer, ¿no? Si es predicar el evangelio, predica el evangelio. Si es enseñar, enseña, lo que sea, ¿no? Lo que sea que te haya llamado y lo que sea que Dios te haya dado en tu ministerio, hazlo. Porque es predestinación, estás predestinado a hacerlo y es algo que solamente Yahweh tiene el control y no puedes ir en contra de su palabra ni en contra de su voluntad. Zacarías 13:8. Este es el libro de Zacarías, capítulo 13 y versículo 8 y el 9. Y acontecerá en toda la tierra, dice Yahweh, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán más la tercera que quedará en ella. Versículo 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Yahweh es mi Dios. Ahí está, ¿no? Entonces, si dice que 2/3 partes serán cortadas y solamente uno va a ser pasado por el fuego, ese fuego no es nada más que tribulación y angustia, ¿no? Y también con la manera en que nos limpiamos. No, es de la manera en que nos limpiamos. No es nada fácil, pero tampoco es nada difícil, ¿no? Entonces no podemos decir, oh, no puedo, o no, es con el poder de Yahweh Ba'asham Yahweh Shai, vas a poder hacer lo que está en tu espíritu para hacer conforme a lo que ellos quieren que hagas. Y lo único que tienes que hacer es ser obediente. Obediente y vamos a seguirle, ¿no? Ezequiel 6 y vamos a comenzar en el 1. Ezequiel. Capítulo 6, versículo 1. 6. Este es el libro de Ezequiel, capítulo 6, versículo 1. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, 2. Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. 3. Y dirás, montes de Israel, oíd la palabra de Yahweh el Señor. Así ha dicho Yahweh el Señor de los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles. He aquí que yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. 4. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas. Y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. 5. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. 6. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán.
Vuestras imágenes del sol serán destruidas y vuestras obras serán deshechas. 7. Y los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy Yahweh. ¿Le sigo? Sí, hasta el 10. 8. Mas dejaré un resto, Un resto. de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Ahora sí, 9. espérame tantito. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, no había manera de quebrar eso porque está bien claro. Es lo que pasó, es lo que sigue pasando a La causa destrucción. la destrucción de nuestra gente a causa de adorar otros dioses, ¿no? Y es lo que ha estado pasando desde hace mucho tiempo, desde el principio. Pero Yahweh siempre ha dejado un resto, un remanente. Es lo que decía ahí en el 8, ¿no? Mas dejaré un Mas resto. un resto, de modo que tengas entre las naciones algunos que escapen de la espada. Ujú. Sí, entonces siempre ha dejado un resto, un remanente. No, de la misma manera que por eso no hemos sido acabados, porque hay un remanente y luego otra vez se vuelven a hacer grande en número. Y si miras ahorita nuestra gente, están perdidos, andan en mal camino, andan adorando otros dioses. Y por eso la escritura de Zacarías, ¿por qué? Porque esos 2/3 van a ser talados, van a ser echados a la muerte, ¿no? Árbol que no da buenos frutos va a ser cortado y echado al fuego. 2/3 de Israel no la van a armar, pero el resto, los que Dios quiera, van a ser salvos. Y es lo que ha pasado, ¿no? Es lo que ha pasado en la historia de Israel, en lo que dice la escritura. Siempre ha dejado ese remanente, un resto, ¿no? Síguele. 9. 9. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas las abominaciones. 10. Y sabrán que yo soy Yahweh. No en vano dije que los había de hacer este mal. Ahí está, ¿no? No, Entonces, hasta ahí, era hasta el 10 nada más. sí. Entonces, lo que estamos hablando, ¿no? Y lo que estudiamos en el estudio pasado, es lo mismo, nos tenemos que volver a Yahweh. Es nuestra salida, volver a Yahweh, pero tenemos que arrepentirnos, ¿no? Fue lo que estudiamos en el estudio pasado, arrepentirnos, ¿no? Y regresar, volver. Tenemos que volver a Yahweh, pero hacer lo que Él quiere, no adorar otros dioses, porque es lo que piensa la gente, que adorando otros dioses puede estar en la presencia de Yahweh. Y ahora, si no crees en Yahweh Shai, no puedes tampoco. Entonces, tienes que tener a Yahweh en el nombre de su Hijo, Bahasham Yahweh Shai. Por eso decimos Yahweh, Bahasham Yahweh Shai. ¿Por qué? Porque es nuestro camino a Yahweh. Lo que decía el otro versículo, ¿no? Tenemos que seguir la imagen de Cristo, la imagen de Yahweh Shai. Entonces, vamos a Jeremías 23:3. Este es el libro de Jeremías, capítulo 23, versículo 3. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y les haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Ya ves, pero dice que Él mismo recogerá el remanente. Él mismo.
Entonces, no hay nada que, por eso no podemos gloriarnos a nosotros mismos, porque no hay nada que nosotros podamos hacer. Nosotros lo que estamos buscando, como dice la Escritura, tenemos que buscar nuestra propia salvación, la de nosotros, no la de los demás, la tuya. Tú tienes que estar practicando lo que la Escritura dice para ti mismo, porque tú no puedes salvar a nadie ni a ti mismo. Todos estamos en las manos de Yahweh Ba'asham Yahweh Shai. Todos. Ningún alma se le va a escapar de sus manos, ni nadie culpable tampoco se le va a escapar de sus manos. Entonces tenemos que hacer conciencia de lo que dice ahí, ¿no? De las cosas que hemos hecho en contra de Él. Es lo que tenemos que hacer conciencia de lo malo que hemos hecho y arrepentirnos, lo que hablamos ayer. No, en el estudio pasado, perdón. Pero vamos a seguirle porque, como les dije, no teníamos mucho, pero igual siempre son más o menos unos cuantos, ¿no? Salmos 32 y 1 y 2. Salmos 32, 1 y el 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2. Bienaventurado el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Ya ves? Bienaventurado. Entonces tenemos que simplemente meditar, ¿no? También hicimos ese estudio, ¿no? Meditar sobre nuestros caminos. Tenemos que saber que Yahweh nos sacó de un lugar oscuro, ¿no? Y de que el perdón que nos ha dado por medio de su Hijo es grande, es lo único que tienes en la vida. ¿Cómo no poder hacer lo que tenemos que hacer para Él o cómo hacerlo a un lado y no hacer lo que tenemos que hacer para Él como un siervo, como siervos que somos, ¿no? Tenemos que servirlo y tenemos que hacer su voluntad. Entonces vamos a ir a Mateo 24 y para terminar con estos versículos primeros y luego vamos a entrar a otras palabras que vamos a estudiar. Este es el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y la manera de que no nos engañen es manteniéndonos en la verdad. Es la única manera de poder percibir el engaño, ¿no? Entonces, es lo que estamos tratando de hacer aquí, ¿no? Tratar de meditar en su verdad, como dice la Escritura, ¿no? En su palabra, en su ley, día y noche. Entonces, ahora vamos a ir a esta palabra que viene siendo elegido o electo. Y espérame tantito. Entonces, esta es la concordancia en el griego, es 1588 y es eclectas y significa seleccionar por implicación, favorito o elegido. No, y vamos a ir a las siguientes escrituras conforme a esta palabra. Y vamos a ir a Romanos 8 y 33, Colosenses 3 y 12. No, y como les dije, es la palabra eclectas, ¿no? Seleccionar, favorito o elegido. Y
Romanos 8:33, ajá. Este es el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces ahí esa palabra escogidos, ¿no? Viene siendo esa palabra en ese precepto. Entonces dice, ¿quién acusará a los elegidos de Yahweh, no? Como les digo, si Yahweh te escogió y eres elegido para Yahweh, Yahweh es el que te está cuidando, te está protegiendo, pero ¿qué tienes que hacer tú para que Yahweh te cubra y te proteja? Obediencia, ¿no? Obediente a su palabra. Lo que decía el otro, ¿no? Seguir a Yahweh Shai, la imagen de Cristo. El ejemplo, tenemos que seguir el ejemplo. Si Yahweh Shai está sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Y caminó la tierra y guardaba y seguía los mandamientos, ¿por qué tú no lo vas a hacer? ¿Tú no crees que él también era elegido del Padre? ¿No era predestinado también a hacer lo que el Padre quería que hiciera? Claro. Pues no porque seas elegido vas a ser exento a muchas cosas. No. Si eres elegido y predestinado, no es así tan fácil como piensas. Si miras lo que hizo Yahushua y lo que hicieron todos los discípulos y los profetas y todos los males que pasaron, no les fue nada bien. Entonces, ser predestinado o escogido por Yahweh, no, eso no quiere decir que vas a estar en una burbuja y que nada te va a pasar. No, cosas nos van a pasar, cosas nos pasan todos los días. Pero va a venir un tiempo donde esto se va a poner feo y fuerte, ¿no? Y cuando eso venga, tenemos que estar alegres y contentos. ¿Por qué? Porque eso significa que Yahushua viene pronto. ¿Cuál sigue? Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. No sé si digo la palabra bien. Ay, perdón si no la digo bien. ¿Vestidos? Vestidos, ajá. Ok. Vestidos pues como escogidos de Dios Yahweh, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Paciencia, ajá. Ahí está, ¿no? Entonces, ser santos. ¿Cómo vamos a ser santos? Sabiendo qué significa ser santo, ¿no? Ser santo es apartado, Kodash, separado. Tenemos que separarnos del mal, del pecado. Y luego, ¿qué dice? Benignidad. Benignidad, humildad, mansedumbre mansedumbre y paciencia. y paciencia. No, y cuando vas a Efesios también o qué es Gálatas, que te dice el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, ¿no? Entonces, el fruto del Espíritu, lo mismo, te da el fruto del Espíritu. No podemos hacer ciertas cosas porque entonces ya vamos a estar fuera del Espíritu. Y por eso tenemos que estudiar esta escritura para saber lo que está en contra de Dios y lo que no está en contra de Dios. Y ahora estaba platicando con alguien y la gente piensa que ellos no hacen nada malo porque no se meten con nadie. Le digo, yo pensaba eso cuando fumaba mota, yo pensaba eso también, que yo no le hacía mal a nadie, pero me estaba haciendo mal a mí mismo. Y si me estoy haciendo mal a mí mismo, dice la escritura de que si eres malo contigo mismo, ¿para quién vas a ser bueno? Entonces, y una simple pregunta, ¿comes puerco? Sí,
¿Y comes camarones? Sí, pues eso es en contra de Dios y le enseñé la escritura, ¿no? Y ese es el punto de que pensamos que hacemos cosas buenas porque no conocemos la verdad. Por eso si conocemos la verdad, entonces vamos a saber qué es bueno y qué es malo. Pero si no conoces la palabra de Dios, no puedes decir, esto es bueno, sin en realidad saber si es bueno o no, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Tito 1:1. Esta es la carta a Tito, capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y como dice ahí otra vez esa misma palabra que estamos mirando, eclectas, ¿no? Que es escogido. Escogidos. Entonces ahí Pablo fue escogido también, ¿no? Fue escogido para llevar el evangelio a los gentiles, ¿no? Y no voy a decir nada porque ese es un tema que tenemos que también sacar, pero como vaya saliendo el espíritu, ¿no? Así hemos estado edificando conforme a cómo vamos moviéndonos en el espíritu, ¿no? Lo que Dios nos vaya dirigiendo es lo que vamos sacando y gracias a Dios hemos estado pues sacando estudios, ¿no? Poco a poquito. Pero escogidos es el día de hoy lo que estamos estudiando, ¿no? Predestinación y los escogidos de Dios. Cuando alguien escoge a alguien es porque ya lo escogió y no puedes decir, oh no, ya siempre no. Dios no se va a arrepentir de lo que ya él predestinó o escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí me entiendes? No puede. Si ya lo hizo, es como su hijo, ¿no? Si ya lo había predestinado para que muriera por el pecado de su pueblo, lo hizo y no se podía haber quitado de eso, aunque Yahushua le rogó, ¿no? En la cruz oró, ¿no? Si puedes pasar esta copa de mí, hazlo. Pero no fue así. ¿Por qué? Porque ya estaba predestinado a hacerlo y era nuestra única esperanza, ¿no? Entonces Yahweh está al control de todas las cosas. A Primera de Pedro 2:9. Este es el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjate bien lo que dice ahí, ¿no? Vuelvo a leer el último. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Para anunciar las virtudes del que te llamó. No para anunciar tus virtudes. No, para anunciar las virtudes del que te llamó. ¿Y de dónde nos sacó? De las tinieblas. De aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, para eso nos llamó. Para hablar de él. Olvídate de ti, olvídate de mí, olvídate de todo, menos de Yahweh Ba'asham Yahushai. Entonces, la siguiente palabra es, en el hebreo hay dos palabras para selecto, ¿no? O a lo mejor hay más, no sé, pero las que busqué fueron estas dos nada más. Es Bahayar y significa selecto, escogido o electo. Y voy a sacar nada más son como 4 o 5 escrituras. Isaías 65:9. Isaías 65:9. Sacaré
descendencia de Jacob, y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán allí. Ya ves, entonces la descendencia de Jacob y de Judá, heredero y escogido. No, ahí esa palabra bajayar es escogido. Entonces ahora vamos a Salmos 89. Es el libro de Salmos, capítulo 89, versículo 4. Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ahí está, entonces es otra vez como una promesa, ¿no? Porque dice que para siempre confirmaré tu descendencia. Salmo 105 y 43. Este es el libro de Salmos, capítulo 105, versículo 43. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. 44. Les dio las tierras de las naciones y los labores de los pueblos heredaron. Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Entonces, los llamó para que, los llamó para que guardaran sus estatutos y cumplieran sus leyes. Y perdón, ahí me equivoqué, no hay 46. Era hasta el 45 nada más. Pero lo mismo, ¿no? Que entonces, ¿qué pasa por qué no pasó lo que Dios nos prometió? No fue porque Él haya fallado, sino que nosotros desobedecimos a sus mandamientos y a sus estatutos. Entonces, la única manera de volvernos a Él es obedeciendo y obedeciendo. Isaías 42. Isaías 42 y 1. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Versículo 2. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Versículo 3. No quebrará la cana cascada, ni apagará el pabilo que, ¿cómo se dice esa palabra? Humeare. Humeare. El pabilo que humeare por medio de la verdad traerá justicia. Versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Versículo 5. Así dice Yahweh Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Versículo 6. Yo, Yahweh, te ha llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por la luz de las naciones. Versículo 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Versículo 8. Yo, Yahweh, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Versículo 9. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo os los haré notorias. Ajá. Selakia, notorias.
No, pero nada más de oírlo, ¿no? De oírlo, es lo que Yahweh Shai hizo, ¿no? Entonces, y si Dios lo mandó por medio del Espíritu, ¿no? Hacer todas estas cosas, dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Y cuando vas a Isaías 61, dice lo mismo, ¿no? Y cuando vas a Lucas, cuando Yahweh Shai está en el templo, en la sinagoga, ¿no? Y este es el libro de Lucas 4:18, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, es la profecía, ¿no? Y dice que dice las cosas antes de que pasen. Entonces, eso es el espíritu de profecía, ¿no? Yahweh Shai es el espíritu de profecía. Entonces, todas estas escrituras que Dios nos da simplemente para entender que Él está al cargo, ¿no? Y todo está predestinado a pasar como Él quiere que pase. Y nadie puede hacer nada al respecto más que Él, ¿no? Entonces, tenemos que darle toda gloria y alabanza a Yahweh Ba'asham Yahweh Shai. La raíz de Bahayar, que era la que acabamos de usar ahorita, esta es la raíz que es bajar y es ser electo o ser escogido. Y nada más tengo 3 escrituras para esta palabra y está en Deuteronomio 7:6, que ya no lo sabemos, no lo debemos de saber. Deuteronomio 14:1. Y acabamos de leer la otra escritura en el Nuevo Testamento, que era Pedro, primera de Pedro 2:9, ¿no? Que habla de lo mismo que vamos a hablar ahorita. ¿Quién tiene Deuteronomio 7:6? Este libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6. ¿Qué dice? Porque tú eres pueblo santo para Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces Yahweh escogió a Israel para ser su pueblo santo, ¿no? Y cuando vas al 14:1 te lo confirma. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 14, versículo 1. Hijos sois de Dios, hijos sois de Yahweh vuestro Dios. No os sacaréis ni os raparéis a causa de muerto. El 2. Versículo 2. Porque eres pueblo santo a Yahweh tu Dios. Y Yahweh te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahí está, ¿no? Entonces viene siendo lo mismo que decía en el 7 y 6. Dice el número 2, dice, porque eres pueblo santo a Yahweh tu Dios y Yahweh te ha escogido para que seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y cuando vas a Isaías 41:8, ¿qué dice? Isaías 41:8, 9 y el 10. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Descendencia de quién? De Abraham, mi amigo. Y lo llama su amigo, ¿no? Síguele. Versículo 9. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Versículo 10.
No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré Sustentaré, ajá. con la diestra de mi justicia. Ahí está, ¿no? Y ese es un versículo De Josué. uno de mis favoritos, así es, porque está también en Josué, ¿no? Porque Yahweh es el que nos cuida, el que nos esfuerza, el que nos ayuda, ¿no? El que nos sostiene. Y hay infinidad de salmos que hablan de lo mismo y cada historia, ¿no? Cuando Yahweh está ahí para sus siervos, pero sus siervos hacen algo en retorno, ¿no? Obedecen. ¿Por qué crees que llamó a Abraham su amigo? Por obedecer. Por la obediencia, ¿no? Entonces, si queremos ser amigos de Yahweh, tenemos que obedecer y principalmente aceptar a su hijo, seguir a su hijo, seguir a la imagen de su hijo. No, ¿por qué? Porque eso es lo único que nos va a poder regresar a Yahweh. Nuestra fe en Yahweh Shai y la obediencia a los mandamientos de Yahweh. No, y es algo que gente no entiende, pero ya miramos por qué esa gente no entiende y por qué muchos no van a entender. Porque la predestinación está ahí y Yahweh es el que abre y cierra ojos, es el que abre y cierra oídos. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es, si te abrió el oído y si te abrió el ojo, pues mira y oye. Y sabemos que tenemos que ir a llevar el mensaje y el que va a oír no nos va a oír a nosotros, sino a la palabra que está saliendo, que viene de Yahweh Ba'asham Yahweh Shai, ¿no? ¿Y algún otro versículo que quieran añadir o comentario, algo? Todo bien. ¿Todo bien? Todo está bien. Sí. Este es el libro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Uh-huh. Sí, a ver otra vez, con ganas. El fin de todo el discurso oído es este. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Ya ves? Oído es este. Ajá. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Cuántas veces no lo leímos y cuántas veces tú crees que lo oyen? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Porque si Dios no les abrió el oído, pues no lo van a oír. God. Y con eso vamos a decir buenas noches, shalom, Shalom. tawabla Elah. próxima. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.